Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. El Dios fiel de Israel, que no puede mentir, el que juró por su nombre a su pueblo que guardaría su verdad para siempre. En ese Dios bondadoso y fiel te bendecimos y oramos a Dios para que cumpla su propósito en tu vida y a través de la palabra pueda ministrarte. La palabra se aviva, llegue a tu corazón y despierte todo lo dormido que hay en ti, y Dios te avive y te restaure, y hoy sea un día de refrigerio de la presencia en tu vida y en tu casa. Es nuestro deseo. Y en el nombre del Señor te damos la bienvenida y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, la porción bíblica de estudio en este día se encuentra en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 10. Lucas 10, 25 al 37. Y dice lo siguiente: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien, aquí un intérprete de la ley, un escriba, un experto en las escrituras, se acercó a Jesús y le formuló una pregunta, y ahí dice la intención, para probarle. ¿Qué escondía este hombre? ¿En qué quería y de qué manera quería probar a Jesús? La Biblia no lo dice, podemos especular, pero sí dice la palabra que no había en él una buena intención. La pregunta que formuló es una pregunta muy
muy simple, una pregunta que todo judío podía responder. De hecho, hay otra persona que se acercó a Jesús con la misma pregunta. Y Jesús le contestó de la misma manera y dejó que él contestara. Y aquel hombre dijo: es el mandamiento más grande de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero dijo el Shema: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y Jesús le dijo a este hombre: bien has respondido, tú no estás lejos, o tú estás cerca del reino de Dios. Pero a este no le dijo que estaba cerca, porque aquel era sincero, pero este tenía otra intención. Jesús, que era un maestro sabio, cuando veía que había una mala intención con una pregunta, Jesús respondía con otra pregunta. Y aprendemos del maestro. Jesús siempre, cuando le formulaban una pregunta con una doble intención, él entonces contestaba con otra pregunta. Maestro, ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? Yo le voy a responder esta pregunta si ustedes me contestan otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y ahí se trancaron. Y si decimos que era de los hombres, nos van a apedrear el pueblo, porque tienen a Juan por profeta. Pero si decimos que viene de Dios, entonces nos va a decir por qué no han seguido a Juan. Ellos estaban trancados. ¿Ah? Muy sabio el maestro. Si ven a Jesús y aprendemos, cada vez que una persona venga a ti con una pregunta para sacarte información, hazle tú otra pregunta. Y ahí de esa manera tú evades la mala intención. Gracias, maestro, por enseñarme. Ojalá que yo siempre esté pendiente a eso. Amén. Entonces, miren ustedes la pregunta de este hombre. Dice aquí: he aquí un intérprete de la ley. Fíjense que era un experto en la escritura, un escriba. Dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense el verbo hacer. ¿Haciendo qué cosa? Porque para los judíos la vida eterna, la justificación se obtenía guardando la ley de Moisés. Jesús también, cuando el joven rico vino y le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Dice: Jesús, guarda los mandamientos, como dijo Moisés. ¿Cuáles? Y Jesús: no matarás, no cometerás adulterio, lo mismo. Pero el hijo pródigo, el joven rico dijo: yo todo eso lo he hecho desde que yo nací. Dice Jesús: guardaste las letras de la ley. Te lo voy a poner difícil ahora. Si tú quieres ser perfecto, porque la ley requiere perfección, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Y dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús le quiso demostrar a tú guardas las letras de la ley, pero te falta vivir el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley es el amor. Los judíos interpretaban que cumplir las letras era suficiente, pero Jesús enseñó que las demandas de la ley son espirituales, porque la ley de Jehová es espiritual. Entonces, este hombre escondía una intención con la pregunta: ¿haciendo qué cosa? Noten ustedes el hacer. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Shema. Y si todos los textos de la ley, de Deuteronomio y Levítico, que habla de amar al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el hombre, dice el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo. En otras palabras, la pregunta de él era fácil de responder.
Él mismo se la respondió. O sea, Jesús no tuvo que contestarle, él mismo se contestó. Y entonces Jesús está tácito, sobreentendido, que le está diciendo: ¿por qué me preguntas si tú sabes? Fíjense dónde lo llevó Jesús. Tú me estás formulando una pregunta con otra intención. Y tú sabes la respuesta. Porque Jesús decirle a este hombre: ¿cómo lees? Él dijo inmediatamente que era lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué le está preguntando a Jesús? A él mismo contestarse, quedó descubierto que en él había una intención, porque estaba preguntando algo que él conocía. Entonces, para justificarse, ya sea porque estaba ocultando su intención o estaba pasándose por ignorante, y para justificarse a sí mismo y ocultar su verdadero motivo, tirándole un manto, una columna de humo, entonces formula otra pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y se metió en un tremendo problema. Por querer justificarse y por querer ocultar su motivo, se metió en un tremendo problema. Porque hizo que Jesús le diera una respuesta bien contundente, que responde al judaísmo y responde a la iglesia. Una respuesta para siempre: ¿quién es mi prójimo? La palabra prójimo que se usa ahí es la palabra griega, plesión. Esta palabra viene de otra palabra plesios, y esta a la vez de pelas. Esta palabra, de donde viene, significa cerca. Pelas, que viene de plesios, y plesio de plesio, significa cerca. Y se utiliza como un adverbio con un artículo, y literalmente significa el que está cerca. El que está cerca. De ahí que se traduce el vecino, el prójimo. Diga: el que está cerca. Muy importante, el que está cerca. ¿Qué es un prójimo? El que está cerca. Si ustedes leen en el libro de Levítico, no tienen que buscarlo, yo les voy a decir todo esto. En el libro de Levítico, el Señor define a Israel le dice lo que es quién es su prójimo. Y ahí menciona en Levítico una serie de personas que pueden ser el prójimo. Ahí habla primeramente del extranjero, habla también del ciego, habla del pobre en Levítico, el ciego, el pobre, el extranjero, y aún el mismo judío que vive cerca tuyo puede ser tu prójimo, según el libro de Levítico. Aquí yo tengo, no tienen que buscarlo, en Levítico 19 menciona el pobre, el extranjero, tu vecino, el empleado, el sordo, el ciego, tu pueblo y tu compatriota. El pobre, el extranjero, como dice el versículo 10, estoy leyendo, eso es en Levítico 19. Tu vecino, tu empleado, como dice el versículo 13. El sordo, el ciego, como dice el versículo 14. Tu pueblo, como dice el versículo 16. Y tu compatriota, como dice el versículo 17. No tienen que buscarlo, solamente para decir cómo se definía para un judío, de acuerdo a la ley, el que está cerca. El pobre, diga el pobre, el extranjero, tu vecino, tu empleado, el sordo, el ciego, tu pueblo y tu compatriota. Cualquier persona
que esté cerca de ti es tu prójimo. Ahora, hoy vamos a ver algo muy importante en esto. Yo le voy a dar el significado textual y cómo la iglesia siempre ha interpretado este pasaje. Porque yo quiero aplicar la palabra de otra manera hoy, pero no quiero violar el texto. Siempre se ha interpretado lo que Jesús quiso enseñar, que prójimo es todo aquel que necesite de nosotros, que esté cerca de nosotros. Y hay una enseñanza para nosotros que posiblemente vamos a aplicar al final. Pero yo quiero que veamos algo aquí. Dice aquí, respondiendo Jesús dijo, con una ilustración vale más que 1000 palabras. Y Jesús, en vez de definir que era un prójimo, de acuerdo al concepto de la ley, que era fácil, yo compartí con ustedes este capítulo 19 de Levítico, donde habla quién es un prójimo. Pero Jesús responde en una manera práctica. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Escuchen ahora lo siguiente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Antes de Dios darme este mensaje, estaba leyendo los evangelios y me di cuenta que en los evangelios, en el libro de los Hechos, es muy común en las narraciones decir, y descendía de Jerusalén. Y eso me llamó la atención. Hay muchas narraciones como esta. Y descendió de Jerusalén. Y descendió de Jerusalén. Se usa mucho y descendió de Jerusalén. Entonces, diga, de Jerusalén se desciende. Diga, de Jerusalén se desciende. Ahora, ¿a qué se iba a Jerusalén? Jerusalén en aquellos tiempos era el centro de adoración de los judíos que vivían en Palestina, los judíos del mundo, que 3 veces al año iban a Jerusalén a adorar. Jesús vivía en Galilea, en la parte norte. Él tenía que descender para llegar a Jerusalén. Me refiero, bajaba del norte hacia el sur. Entonces, pero para ir a Jerusalén, como Jerusalén está en las alturas, ustedes cantan, así como Jerusalén está rodeada de montes. ¿Recuerdan ustedes? Pues yo he ido ya 2 veces a Jerusalén. Lo primero que hacen allí cuando tú vas a Jerusalén es que te llevan a un lugar alto donde tú puedes mirar la ciudad. Porque la ciudad está en lugar alto. Entonces, para tú ir a Jerusalén, tú tienes que subir. Y después tú tienes que descender. Pero yo veo aquí, en esta aplicación, que los que descendían de Jerusalén a Jericó, o descendían a donde quiera, descendían porque allá habían adorado a Dios. Porque la causa principal por la cual se iba a Jerusalén era adorar. Diga, adorar. Posiblemente se hacían otras cosas en Jerusalén, era una ciudad. Pero lo más importante, la razón básica, fundamental, por la cual un judío o cualquier gentil iba a Jerusalén era adorar. Diga, adorar a Dios. Muy importante. Entonces, aquí lo primero que yo aprendo y mi primer cuestionamiento es, ¿qué hacemos cuando descendemos después de haber adorado? ¿Qué hacemos cuando descendemos? ¿Recuerdan ustedes
la experiencia de los tres en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. ¿Recuerdan ustedes la actitud hermosa de Pedro? Señor, hagamos 3 pabellones y quedémonos aquí extasiados, como místicos, ascetas, aquí contemplándote, viviendo una vida contemplativa, contemplando tu gloria. Tremenda sugerencia de Pedro. Uno aprende mucho con Pedro. Un hombre con buenas ideas. Hagamos 3 pabellones aquí. ¿No se parece Pedro a los adoradores de hoy? Que hablan de ser místico, de estar solamente en la presencia de Dios. Ya me decís una cosa, que yo también me gusta estar en la presencia. Cantamos hoy todo lo que ocurre en la presencia. Amén. Muy bien. Pero ¿cuántos saben que Jesús vivió eternamente en la presencia? Pero descendió del cielo. ¿Quién fue el que subió? Dice la Biblia, el que también descendió. Yo estoy aquí porque el que adoraba al Padre eternamente descendió. ¿Y qué hizo cuando descendió? Nació, vivió para Dios, murió en la cruz por mí, resucitó por mí y volvió a ascender por mí. Y cuando descienda viene a ayudarme porque me lleva a Dios. ¿Qué hacemos cuando descendemos? Dice que en la transfiguración Pedro se quería quedar allí, allá arriba, adorando, contemplando la gloria de Jesús. Pero Jesús dijo, descendamos. Y cuando descendieron, encontraron a los 9 trabados, confundidos, porque no podían echar fuera un demonio que estaba arruinando y deshaciendo a un pobre muchacho. Y Jesús tuvo que reprenderlos. Generación infiel, ¿hasta cuándo? Y Jesús echó fuera el demonio. La pregunta mía es, descender de la transfiguración a pelear con un demonio. No era pelear con un demonio, era liberar a un niño y a un padre que estaban en agonía por causa de las obras del demonio. Amamos la presencia, amamos la adoración. Ese es nuestro lugar por la eternidad. Pero el Señor, después que nos libera, nos dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Mis hermanos, no tenemos que bajar de la presencia. Podemos vivir eternamente en la presencia. El asunto es, ¿qué hacemos cuando descendemos? Aquí, los 2 que descendieron. Mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre que descendió era un adorador. Diga, era un adorador. Era un hermano que estaba adorando a Dios y venía de regreso. Era ciudadano de Jericó. Noten ustedes que Jerusalén es una ciudad bendita. Diga, Jerusalén es una ciudad bendita. Jericó, una ciudad maldita. La maldijo Josué. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Este hombre descendía de adorar a Dios y cayó en manos de ladrones. Déjame decirte que este lugar llegó a ser histórico. Ese lugar de Jerusalén a Jericó. Tan histórico es que dice la historia que los romanos hicieron un fuerte allí, entre Jerusalén y Jericó, para librar a los transeúntes, a los que caminaban por allí, porque se escondían muchos ladrones y era muy común estar en acechanza para robar y matar y hacer esos actos delictivos. Esto era un lugar muy peligroso, históricamente muy peligroso. Y aquel hombre que venía contento, feliz de alabar al Señor. A veces usted va muy contento a alabar al Señor. Yo salí de aquí un jueves muy contento, desde las 12 hasta las 8 de la noche casi, hasta las 6 y más estaba dando consejería y salía contento de aquí y ahí viene el accidente para mí.
Estaba sirviéndole al Señor muy feliz y no sabía lo que me esperaba. Le pasó a este hombre también. ¿Cuántos hermanos nuestros que le sirven a Dios, que han bajado de Jerusalén, están siendo heridos, apaleados, lastimados por Satanás? La Biblia dice, ¿quién es el ladrón? El diablo vino para matar, hurtar y destruir. ¿A qué vino el diablo? A matar, hurtar y destruir. Así que tipológicamente ahí estaban los demonios, matando y robando. Y tomaron a aquel hermano judío que había decidido de adorar a Dios, y mira lo que se encontró en el camino, que es lo que la gente no puede entender. Como una persona que está adorando a Dios, mira lo que le sucede, no se lo merece. Pero Dios es un Dios de propósito. Entonces, este hombre cayó en las manos de los ladrones. El original dice que fue caer. Esa palabra tiene una implicación de ser rodeado. Así que como cuadrillas de lobos y de perros, depredadores, rodearon a aquel hombre. Una pandilla ahí. La Mara, ¿no? La Mara. Rodearon a aquel pobre hombre, aquel adorador de Dios. Lo apalearon, lo despojaron y lo dejaron como muerto. Diga, era un necesitado. Escuchen ahora. Dice aquí, miren, lo rodearon, cayó en sus manos, quiere decir que lo tenían, lo poseían, lo rodearon, lo despojaron. Diga, lo rodearon, lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron como muerto. Le dieron duro, ¿ah? Aconteció que descendió un sacerdote. La versión de las Américas dice, por casualidad. Dice la versión de las Américas. ¿Alguien entiende la versión de las Américas? Dice, por casualidad. ¿Saben ustedes lo que es el original? El original no dice por casualidad. Se debe traducir por coincidencia. Dice el original. Ese Jesús era un maestro. Cada palabra tiene una intención. Por coincidencia. Detrás de ese adorador que había salido unos minutos antes del templo y que fue rodeado por ladrones, por una cuadrilla de ladrones que lo despojaron y lo hirieron y lo dejaron como muerto, un poquito después que terminaron su ministración, un sacerdote de la descendencia de Aarón. ¿Cuántos saben que los sacerdotes eran de la descendencia de Aarón? De los únicos que podían entrar a ministrarle a Dios en el lugar santo. Sacerdote. ¿Distinguen ustedes entre un sacerdote y un levita? Los levitas eran hijos de Leví. Todos fueron consagrados a Jehová. Dios dijo, míos son los levitas. Todos los primogénitos de Egipto son míos porque yo los redimí. Ahora yo los cambio por los levitas. Los levitas son míos. Y Dios ordenó a Moisés y a Aarón que santificaran a los levitas para él. Y todos los levitas servían en el santuario, cargando leña, cargando el agua, facilitando todo para el culto, trasladando el tabernáculo y haciendo muchas otras cosas los levitas. Pero los sacerdotes ministraban a Dios en los sacrificios, encendiendo las luces, cambiando los panes, quemando el incienso, ministrando a Jehová y bendiciendo al pueblo. Ese era el trabajo, de la honra de un sacerdote, era bendecir al pueblo. Después de
cargaban el arca de Jehová. Wow, solamente los sacerdotes cargaban el arca de Jehová. Los bendecidos. ¿Han leído un libro que Dios ha usado mucho? Se llama La honra del ministerio. Que habla de la honra de ser un levita. Los que comían de la ofrenda de Jehová. Los que fueron santificados por Dios para servir a Jehová. Los que tenían el efod para ministrar al Señor. Pues ahí estaban un sacerdote de la familia de Aarón y un levita. 2 ministros, diga conmigo, 2 ministros. Este mensaje primeramente para los ministros. Venían de adorar a Dios. El hermano que fue golpeado, que fue rodeado, herido, era un adorador, un hermano suyo adorador que descendía del culto a Dios. Ellos ellos iban más adelante, o sea, después, porque ellos estaban arreglando todo antes de salir del templo. Por eso iban un poquito después. Y a su hermano, que allá le echaron la bendición, porque los sacerdotes al terminar decían: que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y este hombre, antes de salir de Jerusalén, estaba ahí: bendíceme sacerdote, bendíceme sacerdote. Y el levita se movía allí, le pasaba aquello al sacerdote y servía ya en el templo. Y bendijeron, y el hermano salió muy bendecido. Porque el sacerdote y el levita le sirvieron en el edificio allá en el templo, facilitándole el culto y bendiciéndole. Pero ahora dice, miren lo que dice la narración. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Qué hizo? Él lo vio, pero pasó de largo. ¿Saben ustedes por qué pasó de largo? Los dos pasaron de largo. ¿No saben por qué pasaron de largo? Pasaron de largo porque la ley de Moisés decía que un sacerdote y un levita no podían tocar un muerto. Y como lo dejaron como muerto, tendido, sangrando, si nos acercamos y lo tocamos, estamos impuros. Y por cumplir una norma de purificación, un rito de purificación, se alejaron. ¿Qué es un prójimo? El que se acerca. ¿Qué hicieron cuando se fueron al otro lado? Se alejaron. En otras palabras, si nos acercamos, somos prójimos. Si nos alejamos, somos otra cosa. Le está contestando el intérprete: ¿quién es mi prójimo? El intérprete era un intérprete de la ley, era un escriba. Le está contestando: ¿cómo ustedes se comportan los ministros de Dios? Muy fieles para las ceremonias, para los ritos, para el púlpito. ¿Cómo se transforman? Nunca adoran, pero cuando llegan al púlpito, hasta le quitan el lugar a los levitas y cantan ellos. Usted lo ve con un espectáculo. Llegan de último al culto. Yo sé porque he estado en lugares donde los predicadores llegan de último. A veces lo meten a la oficina hasta que llega su turno. Y cuando lo llaman, aparecen ellos en la escena. Y ahí se dan en la administración. Oran por los enfermos, le ponen la mano a la gente, algunos los empujan si no se caen, pero hacen algo. Es una exhibición de unción. Tremendos, fieles ministros en la administración.
Pero cuando descienden de Jerusalén a Jericó, la ciudad maldita. En otras palabras, pongan Jericó como el mundo. Es lo que usted hace cada domingo y cada martes cuando usted sale de aquí para Jericó. Ahí lo está esperando el diablo. ¿Recuerdan ustedes la ilustración que yo siempre comparto con ustedes de la hermanita de más de 90 años que un domingo salía del servicio jorobadita con su bastoncito, y un burlón del barrio le dijo: ¡Hey, abuela! Ya terminó el culto, ya el pastor la despidió, ya se terminó el sermón, le dijo burlándose. Y la viejita dijo: no, hijito, no se ha terminado todavía. Ahora voy para mi casa a vivirlo. Usted desciende a su casa para vivir el mensaje y sale para Jericó, una ciudad maldita que es el mundo. Y ahí está el diablo esperándolo a usted para rodearlo. Cuadrillas de lobos me han rodeado, de toros de Bazán me han rodeado, decía David. Como no solamente en el aspecto físico, el diablo te está esperando allá para golpearte con enfermedades, con conflictos, con problemas. ¿Cuántos hermanos hoy no están aquí? Porque bajaron en las fiestas que hicimos hace 2 semanas y se fueron. Y allí están impedidos con enfermedades, porque el diablo los apaleó. Algunos están acostándose en el suelo porque no pueden por la espalda. El diablo en Jericó descendieron del servicio y el diablo los tomó allí. ¿Qué hacemos nosotros los ministros cuando descendemos del púlpito? Cuando descendemos de ministrar. Y estoy hablando de nosotros, pero los intercesores que se pasan ahí 3 horas. En el nombre de Jesús. Y los levitas ahí. Aleluya. Cuando ven al hermano trabado por ahí, que no tiene alimento, que no tiene trabajo, que no tiene residencia, que no tiene problemas, le dice como Santiago: voy a orar por ti, mi hermano, para que Dios te bendiga. Cuando tiene en el banco que no le cabe más el dinero. Así dice Santiago, no yo, Santiaguito dice así. San Santiago dice así. Hoy el pastor Fernández dejó las revelaciones y bajó de Jerusalén a Jericó. En la predicación, ahí a tocar lo práctico, lo tangible, lo necesario. La verdadera santidad, que no es misticismo. Jesús descendió del cielo y se hizo uno con los hombres. Después se hizo siervo y anduvo entre ellos. Se hizo uno entre nosotros. ¿Qué sucede con nosotros, hermanos, cuando terminamos de ministrar? A veces en la mañana salimos llenos del Espíritu Santo, de tanto cantarle a Dios. Bajamos y vemos la gente apaleada, gente triste, abatida, divorciadas. Los hospitales están llenos de personas, mis hermanos, llorando, diciendo: por favor, que alguien se apresure. Los centros envejecientes, viejitos que son tirados allí como si fuera un mueble viejo. Yo he estado en esos lugares y llorando me han dicho: mire, mi hijo me abandonó aquí hace tantos años, nunca vino a visitarme. Y me agarraba las manos y no me querían soltar. No me dejes. Viejitos, ahí están tirados. Y hay muchos que están en discipulados, esperando que el pastor Fernández me nombre anciano, me nombre qué sé yo. Discipulados y discipulados y discipulados. ¿Y para qué? Bueno, para que tú vayas donde los prójimos. Que tú te acerques a los prójimos. Amén. La enseñanza al intérprete de la ley es: ¿quién es mi prójimo? Pues miren, ustedes fueron honrados por Dios, los sacerdotes, los levitas y los escribas, para cuidar las ovejas del Señor. Pero ustedes están muy cerca del Señor en el templo, ministrando allá en la honra del ministerio, en la parte mística, gloriosa, honrosa. Porque mire, yo me veo aquí muy hermoso. Estoy saliendo por televisión, en el internet en este momento. A ver, parezco un centerfield ahí. O un goleador. ¡Gol! Radamés, ¡gol! ¡Aleluya! ¡Qué ministro!
¿Cuántos vienen a mí a decirme, Pastor Fernández, qué bendición la palabra, gloria a Dios, la honra del púlpito, lo que todo el mundo anhela, lo que se llama el romance del ministerio? Ser nombrado, ser santificado, ser apartado, ser cabeza de la intercesión, cabeza de tal cosa. Se nos enseña a ser místicos, la presencia del Señor. Yo no estoy hablando en contra de la presencia, yo también la anhelo. Pero lo que te quiero decir es que hay que bajar. Porque mientras tú estás allá arriba elevado, pidiendo 3, como Pedro, 3 enramadas, hay endemoniados abajo que se lo está llevando el diablo. El diablo vino para matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. Matar, hurtar y destruir. Pero yo quiero quedarme haciendo una enramada para contemplar al Señor. Jesús era el compañero eterno de la diestra. Y dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual que Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que descendió, se hizo hombre, después siervo, y después eligió la muerte más vergonzosa e ignominiosa, la muerte de cruz, para que ahora tú y yo estemos sentados con Él en la gloria del Padre. Porque uno descendió, tú y yo hemos ascendido. Ahora el Señor dice, ve, cuéntale al mundo. Ve a los pobres, llama a los pobres, mancos, cojos, invítalos al banquete, fuérzalos a entrar, dice el Señor. Amén. Ahora te voy a ilustrar algo. Ahí va un levita. Los levitas, si ustedes se recuerdan, Dios ordenó que a los levitas no le dieran heredad. Cuando Moisés distribuyó a Palestina, a cada tribu, el Señor le dio su heredad, a cada tribu y a cada familia. Pero dice que a los levitas, Dios le dijo a los levitas, yo soy vuestra heredad. Ustedes van a comer del altar, de las ofrendas que me dan a mí. Después que distribuyeron la tierra, Dios le dijo a las tribus que habían sido beneficiadas, ahora ustedes denle eras y campos para cuidar los ganados y para sembrar a los levitas. Y entonces comenzaron a darles ciudades y eras y campos a los levitas para sus ganados. ¿Recuerdan ustedes? Pero fue una estrategia de Dios. ¿Saben por qué? Porque las 7 ciudades de refugio que estaban esparcidas en lugares estratégicos pertenecían a los levitas. En otras palabras, cuando Dan, que estaba en el norte, repartió a los levitas, le dio tierra en el norte. Cuando Judá, que estaba bien al sur, le dio a Hebrón a los levitas, ahí estaban los levitas en el sur. Pero cuando Manasés y la medio tribu de Manasés y los que estaban al otro lado del Jordán, que se quedaron del otro lado, Rubén y los demás, le dieron tierra a los levitas, lo tiraron del otro lado. Y los que estaban en el centro, en el sur, cada uno le dio ciudades a los levitas. Y la estrategia de Dios era que los levitas estuvieran en el norte, estuvieran en el sur, estuvieran en el este, estuvieran en el este y estuvieran en el centro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estén cerca del pueblo. Para que estén cerca del pueblo. Amén. Porque los sacerdotes servían a Dios y servían al pueblo. Y tenían que estar cerca del pueblo. Pero estaban tan elevados en lo que se ve en apariencia más honroso, que es el culto, los asuntos eclesiásticos. Entonces, mis hermanos, por estar cumpliendo con un sistema religioso, con una regla ceremonial de purificación, se olvidaron más de lo más importante de la ley, que es la misericordia. Fíjense lo que sucedió aquí. Todavía yo no he llegado al rema. Esta es la introducción.
Dice aquí, escuchen ahora. Aconteció el 31 que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ya no un prójimo, ya se distanció. Se fue al otro lado del camino para no contaminarse. Hoy los grandes maestros que Dios en su misericordia les ha dado multitudes a atender, andan con guardaespaldas. Y yo los he visto, yo he estado cerca. Inclusive estaba en la plataforma una vez con uno de los grandes y nadie le podía tocar. Los guardaespaldas se metían. Porque lo que yo entiendo era que perdía la unción si alguien lo tocaba. Pero Jesucristo, la ley prohibía que alguien se acercara a un leproso. De hecho, los leprosos, cuando estaban en la ciudad, entraban a una ciudad, tenían que gritar: ¡inmundo! 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 El que oía eso salía corriendo. Porque era ley que tenían que anunciar su venida a los leprosos. ¿Cuántos leprosos hay? ¡Inmundo! Lejos de mamá, de papá, nadie se acerca a mí, soy un desgraciado, maldito pecador, inmundo. Y todo el mundo corriendo, porque anda un inmundo por ahí. Y dicen los evangelios que a veces decían los leprosos de lejos, le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero vino uno y se acercó y le dijo: maestro, si quieres puedes sanarme. Dice que Jesús extendió su mano y lo tocó. ¿Y saben ustedes qué? Jesús no se contaminó, se limpió y se sanó el leproso. Porque virtud salió de él. Amén. Y él sanó. Ahora, ¿no decía la Biblia también que una mujer menstruada era inmunda? Pues aquella mujer que sufría de flujo de sangre también era inmunda. Por eso vino escondido donde Jesús. Y dijo: si yo le toco soy sano, pero si le toco lo contamino. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a contaminar. Y se abrió paso, porque la multitud siempre es un impedimento. Aquí no se acerquen al pastor, que está muy cansado. Que no se acerquen, que estamos qué sé yo qué. No, mis hermanos, dejen que se acerquen. Dejad a los niños venir también. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. No somos los intocables. Entiendo que Jesús muchas veces se retiraba de la gente porque tenía que orar, porque la gente a veces no da que uno ore ni que uno. Y es verdad que hay que darle su tiempo a los siervos de Dios. Pero que no se puede tocar. Pero si Dios lo llamó a tocar, a poner las manos sobre los enfermos para que se sanen. ¿En qué hemos convertido el servicio a Dios? ¿En un sistema de culto? Estamos más interesados en cumplir un ritual religioso que tocar a la gente que está en necesidad, rodear y bendecir a los que han sido heridos, despojados. El diablo, cuando hiere, despoja. Algunos lo han despojado de su estima propia. Están que no creen en nada ni en ellos, se sienten miserables, pobres, traumados. El diablo es un ladrón. Todo el mundo anda. No hay una persona que el diablo no le haya robado. A mí me ha robado mucho, y a ti no te ha robado. Constantemente está robando y golpeando e hiriendo y rodeando con sus cuadrillas de leones y de depredadores. Pero pasaron al otro lado. ¿Qué es un prójimo? El que está cerca. ¿Qué hicieron los que deben estar cerca del pueblo ayudándolos? ¿Por qué? Porque yo vengo muy elevado. Yo vengo muy purificado del templo para yo no quiero que nadie me quite mi bendición. Tengo que pelear por mi bendición. No. Si dando bendición tú no pierdes bendición, tú ganas más bendición. Dios le dijo a Abraham: te bendigo
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. El mar muerto es muerto porque recibe y no da. Y la felicidad que no se comparte como un río que se estanca y se vuelve muerto. Dios le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Lo sacó de un avivamiento. Dígame usted qué evangelista en un estadio frente a miles de personas que Dios le diga: deja el púlpito, deja a la gente y vete al sur, a un lugar desierto, a un negro de África con todos los prejuicios de todos los tiempos y gentil, que está confundido leyendo a Isaías y no lo entiende. Acércate a ese carro. Acércate al carro. Pero un samaritano, diga un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Saben ustedes cómo se originaron los samaritanos? En el año 722 antes de Cristo, los asirios invadieron al reino del norte, el reino de las 10 tribus de Israel. Saben ustedes que después de la muerte de Salomón en el año 931 antes de Cristo, el reino de Israel fue dividido en 2 reinos. 10 tribus al norte, llamada Israel o Efraín, que tenía como capital a Samaria, y en el sur la casa de David, Judá, con 2 tribus, Judá y Benjamín, y su capital era Jerusalén. Las 10 tribus del norte, o Israel o Efraín, fueron invadidas por los asirios. Y Teglafalasar III, que era un rey de Asiria, instituyó como política en el imperio mezclar a los pueblos. Ellos tomaban un pueblo, sacaban 10,000 o 15,000 personas, los llevaban a otro pueblo, sacaban 20,000 de aquí y los llevaban acá. Entonces los mezclaba, una estrategia política, porque mezclados pelean entre ellos mismos, no se unen, y así yo los subyugo y los gobierno a todos. Tremenda estrategia. Así que hizo eso con Israel. Tomó a las 10 tribus y la llevó a muchos lugares de su imperio y trajo gente de otros lugares y los mezcló. La Biblia dice que cuando llegaron allí comenzaron a ver leones que se los comían y ellos estaban preocupados. Dijeron: ay, es que nosotros no sabemos adorar al Dios de aquí. Entonces se lo dijeron al rey, y el rey entonces mandó a buscar sacerdotes de Jehová para que le enseñaran la ley. Y le enseñaron la ley. Y la Biblia dice que cuando los sacerdotes y levitas le enseñaron la ley a los mezclados, entonces los mezclados adoraban a Dios por un lado y adoraban a los otros dioses y se mezclaron. Había una mezcla de pueblos, pero había también una mezcla religiosa, un sincretismo. Adoraban a muchos dioses. Y de ahí se formaron los samaritanos. Por eso los judíos los menospreciaban tanto, porque tenían, pues como se mezclaron con los judíos también allí, tenían sangre judía, pero tenían sangre pagana. Adoraban a Dios y adoraban a los otros dioses. Y era una mezcla. Decir samaritano era una ¿qué? Una mezcla. Y ustedes saben el menosprecio que había con los samaritanos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó predicando: aldeas de samaritanos no entréis, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dándole la primicia a Israel. Pero después que Israel comenzó a endurecerse, el plan de Dios era alcanzar a todos los hombres. ¿Recuerdan ustedes a Jesús con la mujer samaritana? El drama ahí. Y entonces la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, tú me pides agua a mí? ¿Tú hablas conmigo? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Había una distancia entre los dos pueblos. Decir un samaritano, decir lo más bajo. Y Jesús le tomó el extremo. La Biblia menciona un samaritano que en todo Israel no había ninguno como él. ¿Quieren saber quién es el samaritano? Muy bien, vengan conmigo a Juan.
Póngale agua a la Biblia. Acuérdense que vamos a venir, estamos estudiando este pasaje, no se me pierdan. Póngale el marcador, póngale el dedo, póngale un papelito, póngale lo que tenga ahí. Y venga conmigo a Juan 8. El libro que sigue es Juan, capítulo 8. Le voy a hablar de un samaritano que era mejor que Moisés, mejor que Elías y que todos los grandes maestros de Israel. Por el testimonio de Dios. Van a ver. Juan 8. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.